Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de la querida serie Ando en Bus, viajé en el nuevo Modaza CEU5 de Plus Chile desde La Serena a Santiago de Chile. El bus estaba haciendo la ruta Calama-Santiago y yo hice el tramo nocturno de este viaje hacia la capital. Bienvenidos, día 25 de agosto 2024, domingo. Y ya sabemos que los días domingo hay muchísimo movimiento de buses en el terminal. Por eso están casi todos los andenes ocupados, está lleno de buses. Termina el fin de semana y muchas personas tienen que volver a sus trabajos. Y por lo mismo, para ver buses está súper entretenido. Si es primera vez que ves uno de mis videos, te cuento mientras vemos los buses de Plus Chile que pude ir viendo en esa noche. Yo soy aficionado por el transporte público, por los viajes, me gustan todas estas experiencias, me encanta viajar y compartir estas experiencias, estas aventuras con ustedes. Este canal es mi bitácora de viajes y aventuras. Si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas. Tengo la meta de llegar a 100.000 suscriptores. Yo llegué acá al terminal de La Serena como a las 23 horas y tenía mi boleto a las 1:35. Era una espera de cerca de 2 horas que se me pasaron volando porque había muchos buses que ver y fotografiar y mucho más en una noche como esta en que hay tanto movimiento, que hay tantos buses. Nota al margen, son 2 buses Modaza CEU5 en Plus Chile en este momento, es una de las novedades. Vimos uno que estaba yendo a Calama en esa noche y yo viajé en el otro bus que ahora está llegando acá al terminal de La Serena. En el mismo video y en el mismo rato aparecieron los 2 buses. Todo fue muy afortunado. Como contexto, lo novedoso es el modelo de bus. La nueva generación de Modaza, hay varias empresas que ya lo tienen. Ya tenía ganas de hacer otro viaje en ellos y gracias a un dato muy especial pude coincidir y viajar en este bus. Es un bus full equipo con muchas tecnologías que iremos viendo y detallando en el transcurso del viaje. Vienen con pantallas, purificador de aire, es de lo mejor que ha producido esta carrocera peruana, el CEU5. Ya estamos mirando el interior de este bus Modaza CEU5. Vemos la ventana panorámica y esos asientos, categoría salón cama, butacas anchas en configuración 2 y 1. Varios pasajeros todavía tenían que subir y había que aprovechar los asientos vacíos para mostrarles en detalle estas lindas butacas. Estos son los asientos panorámicos y sus espacios. Vemos la unidad 60 de Plus Chile. Los asientos vienen con cinturón de seguridad de 3 puntos y vemos el diseño de la butaca, junto con el espacio que tiene para las piernas en esta zona. Y esto es el asiento panorámico individual con su reclinación. Yo viajaré ahí, estaré sumamente cómodo. Para comparar, recliné uno de los asientos, así ven la posición normal y la posición reclinada. En la zona de la cabeza hay gel de memoria y también dice Modaza, es un asiento mejorado de esta nueva generación. En los asientos que están más atrás también quise registrar el espacio que hay para las piernas. En los asientos de pares, los posavasos están en la zona del medio y ahí está el espacio que les decía. Asiento número 3, ventana y más encima panorámica. Aunque visualmente se puede ver un poco mal o estrecho, en realidad igual tengo buen espacio para estirar las piernas y quedar cómodo. En el costado tengo puertos USB, posavasos y está la calefacción. El bus está súper tibio. El puerto USB funciona, ven que mi celular está cargando. Sobre mi cabeza tengo las luces de lectura, salidas de aire acondicionado y espacio para paquetes, y a mi izquierda tengo las cortinas de privacidad. Los asientos pares, eso está al medio. En este mismo lado de la cortina tengo el botón de reclinación de este asiento. Lo aprietas hacia abajo
y cargas con la espalda el asiento hacia atrás y ahí queda reclinado. Aprovecho de saludarlos, muchas gracias por la sintonía y por disfrutar de esto que comparto con cariño. Visualmente no se puede apreciar, pero debajo del posavasos está el calor de la calefacción. En otros buses antes era una reja, en este es diferente. Al medio, arriba, hay una pantalla que indica si el baño está ocupado, entre otros datos, y también podemos apreciar toda la ventana panorámica, la visión que hay, junto con las pantallas de entretenimiento que veremos más adelante. Eso es este nuevo bus de 2 pisos Modaza. Horario cumplido, son las 1:35, en los andenes había otro bus de Plus Chile y nosotros ya teníamos que seguir rumbo a Santiago. Todavía quedaban varios buses en los andenes del terminal de La Serena, aunque el fuerte de movimiento ya había pasado. Es un viaje que he hecho muchas veces, pero fíjate que a pesar de lo repetido, igual me sigue gustando mucho. Siempre voy probando buses diferentes, como este CU5 o ese Andimar, en el que también viajé hacia Copiapó en algún otro momento y que está en video. Como es de noche, no veremos muchos paisajes por razones obvias, pero cada viaje tiene su encanto. Yo al menos lo veo de esa manera y este tiene un encanto especial. Para este viaje recibí una gran ayuda. Yo estaba de paseo, en el día en que llegué al terminal de La Serena, estaba de paseo en un tour recorriendo el desierto de Atacama, en un bus de turismo, algo que le mostré semanas atrás, y tenía que volver a Santiago. Dentro del grupo de amigos aficionados de los buses que fuimos a Brasil, al Bus Brasil Fest, estaba Javier, asistente acá en Plus Chile. Entonces conversamos, le conté que quería viajar en este bus, que tenía que volver a Santiago en esa noche, y él me dio el dato de horario. 1:35, justo hasta el CU5 viajando a Santiago, compré el pasaje y acá estamos. Y cuando lo vi llegar en el terminal y me subí como ¡guau! Se logró. Mil gracias a Javier por esa asistencia. Qué bonito coincidir con el bus en el que quieres viajar. Valió la pena. Por otra parte, nosotros estamos en el otro terminal, en Coquimbo, donde suben todos los pasajeros que faltan. Y el bus ya viaja con su capacidad completa. Al lado de nosotros estaba el bus premium que venía desde Copiapó, con 5 minutos de diferencia con nosotros. Si compras el boleto por internet, puedes mostrar el boleto en tu celular. No necesitas imprimirlo, algo súper útil si lo compras estando en viaje como yo. Y este bus traía una pantalla con la velocidad, la persona que conduce y tiempo de conducción. Hablando de pantallas, todos los asientos de este bus traen pantallas de entretenimiento individual, tanto en el segundo piso como en el primer piso. Las pantallas son táctiles, ajustables, puedes mover la posición o inclinación, tienen un puerto USB, entrada 3.5 para audífonos, los audífonos tienes que traerlos tú, eso sí, y tiene botón de encendido. Algo destacable es que en Chile, en realidad, pocas empresas tienen estas pantallas. Y Plus Chile ofrece esto en todas sus categorías. Semicama, que es el más económico, Salón Cama, el que estamos viendo, y Premium 180 grados, que es el servicio más VIP o importante. Si mal no recuerdo, los primeros buses con esto llegaron a mediados de 2016. Lleva ya un tiempo. Entonces, la mayoría de los buses trae estos equipamientos. Solamente algunos buses antiguos, anteriores a esa fecha, no los tienen. Y no todos, porque algunos ya les instalaron esto. Ya la mayoría de la flota de esta empresa trae estas pantallas. De contenidos hay música, muchos álbumes completos, hay películas de muchos géneros, todo en español, e incluso tienes conciertos completos. Un solo video con todas las canciones de un artista es lo que más me gusta a mí en realidad, escuchar música y ver conciertos. El viaje sigue y espero que estén disfrutando mucho. Yo me divierto un montón, me relajo, además de que no se ve, pero les conté que el bus tenía la calefacción prendida.
Estaba súper agradable, tenía calorcito pero los pies. Estaba súper bueno, ideal para un viaje de noche. En el medio, en la parte de adelante, hay una pantalla chica que indica ciertos datos, como el hecho de que el baño esté libre o esté ocupado, la velocidad, la temperatura, la fecha y la hora. Con esos datos pude bajar al primer piso del bus para ir al baño. Veíamos los datos del bus y la empresa, la puerta que da a los asientos del primer piso, al medio está la puerta del único baño de este bus y a la derecha esa puerta es de la tripulación. Y también está obviamente la escalera hacia el segundo piso. Los saludo nuevamente, hola. Tenemos el espejo, hay lavamanos con una llave de agua. Esto de acá es el dispensador de jabón. Tiene jabón. Hay un pasamanos o agarradera. El botón rojo es para descargar el baño. Hay una ventana polarizada. Y tenemos el inodoro químico, solo para orinar, solo líquidos. A un costado abajo tenemos el basurero. Y debajo del lavamanos no hay nada, pero otras versiones traen urinario. Este no. Esto es la puerta y el seguro para la puerta. Y aquí vemos la visión del baño desde afuera, así se aprecian todos los espacios. Dentro de la noche, el asistente del bus fue pasando para cerrar todas las cortinas. Esto es muy habitual en los buses de Chile y obvio, también el bus queda más oscuro para que la gente descanse. Como pude grabé esto, el asistente del bus nos dio una almohada y una frazada. Volvieron a dar esto en 2023 en categorías Salón Cama y Premium 180 grados. La almohada es grande, cómoda y la frazada es de color azul marino. Bien bonita, todo bien presentado. Ya con esto y con la almohada en la cabeza, tenía que empezar a descansar, a dormir. Fueron días intensos paseando por el desierto de Atacama y ya tenía que volver a mi querida ciudad de Santiago. Veamos la ficha y seguimos con la ruta. La unidad 60 de Plus Chile es un bus de 2 pisos Modasa Zeus 5, carrocería peruana, chasis Volvo V450R 6x2, inscrita en noviembre de 2023, con 43 asientos salón cama, 31 butacas en el segundo piso, 12 butacas en el primer piso y un baño que está en el primer piso. Este boleto lo compré en recorrido.cl, una plataforma que vende pasajes de bus por todo Chile. Estoy mostrando imágenes de esta plataforma web en el computador, aunque esa vez compré el boleto desde mi celular. Esto es una representación posterior. Reciben tarjetas de débito, crédito y PayPal. Esto último principalmente para extranjeros. El boleto de este bus Plus Chile me costó 17.600 pesos chilenos, 19 dólares, 71 soles peruanos. Y como vemos, hay muchísimos horarios, desde La Serena a Santiago, en noche de domingo y madrugada de lunes. En esta empresa hay tarifas diferenciadas según el asiento. Hay asientos verdes que son más baratos y asientos salón cama individuales tienen un precio mayor. Hay buses con asientos salón cama en ambos pisos. Otro tipo de bus tiene asientos semicama en el segundo piso, asientos más económicos, y también algunas butacas tienen precios de promoción. Existe un tercer tipo de bus que tiene asientos semicama, económicos, en los 2 pisos. Es el más barato y suele trabajar entre Santiago y La Serena. Hice una tabla con el mercado de todos los buses de La Serena, Coquimbo, Santiago, con los precios de septiembre de 2024, que es temporada baja en días normales y también es temporada súper alta por las fiestas patrias. Así vemos los valores mínimos y máximos de todos los buses en todas las categorías. Ojalá que les gusten estas tablas porque a mí me entretiene un montón hacer estos estudios y llenar todas estas cositas. Esa noche
De los buses que alcancé a ver haciendo la ruta hacia Santiago, hice un resumen con los buses de Plus Chile, horarios, tipo de asientos, el año y su itinerario. De Modaza, Buses Plus Chile tiene 3 generaciones. Un Zeus 3, que fue el primer bus Premium 180 grados de esta empresa, que ese lo he grabado haciendo el viaje Santiago-La Serena, es una joyita, un bus súper bonito. Plus Chile tiene algunos Modaza Zeus 4 que hacen ruta regular y transporte de minería. He contado que son 3 buses. Y tiene estos nuevos Modaza Zeus 5, que por ahora son 2 buses, quizás más adelante lleguen más. Un agradecimiento y reconocimiento gigante a los miembros del canal, a quienes dan un super gracias, y a las personas que apuestan comprando mis libros, hechos con mucho cariño. Yo soy escritor y editor de libros. Bendita Elegancia es una novela de amor en tiempos de micros amarillas, con ilustraciones, una edición de lujo, que la puedes encargar por correo junto con mis otros libros. Todo hay que hacerlo con mucho amor. Esa es mi forma de vivir la vida. En el supermapa, este viaje aparecerá como muchos otros en la ubicación del terminal de buses de La Serena. Aquí están todos los videos del canal representados geográficamente. Ya es de mañana, 6:45 de la mañana, y despertamos. El asistente fue pasando para despertarnos. El servicio Salón Cama y Premium en algunos horarios tiene desayuno. Es una bolsa de papel y un vaso de cartón. La bolsa trae café, té y un alfajor de chocolate con manjar. También vienen servilletas, el palito para revolver el líquido y azúcar para lo que quieras tomar. El vaso de cartón también trae otro cartón para no quemarse los dedos. Yo prefiero tomar té, pero hay gente que prefiere el café para despertar, sobre todo. Se agradecen estos detalles. Es bonito ver que las empresas están retomando esto de brindar alguna colación o snack. Acá en este caso lo retomaron en marzo de 2024. Con mejor luz natural, nada como la luz del sol, tenemos una mejor visión de la almohada y la frazada de estos buses Plus Chile. Qué bueno que estén retomando esto. Insisto, del camino con la ventana algo empañada, igual algo podemos ver, estamos llegando a la ciudad de Santiago de Chile, la capital de este hermoso y también angosto país. Ha sido un viaje relajante, cómodo, tranquilo, una bonita forma de volver a la capital. Es lunes en la mañana, horario punta, cuando la gente empieza a moverse hacia sus trabajos. Pasamos como a las 7:20 por la Alameda, pero en el bus. Y yo que tengo que llegar a mi casa nomás, me siento súper tranquilo. Si estuviera afuera, en la calle, teniendo que ir al trabajo, ahí lo sentiría de forma diferente. La luz del sol empieza a asomarse, las montañas están con algo de nieve y la postal es súper bonita acá en el final del camino. El terminal San Borja está junto a la estación de trenes, la estación central. Estamos viendo los andenes de buses rurales, con buses que van a Melipilla, Talagante, Peñaflor y otras ciudades de la región metropolitana, principalmente buses pequeños o taxibuses. Y al otro extremo del terminal, dando la vuelta completa, están los andenes de buses interurbanos, y aquí es donde llegamos nosotros. 7:35 de la mañana, según el reloj que tiene mi cámara, y estamos ya en el terminal San Borja. Eso ha sido el viaje, fue muy bonito. Pude probar este modelo de bus nuevo, súper cómodo, bonita experiencia, bien atendido. Agradecerles nuevamente por la sintonía, que Dios los bendiga mucho a todos. Agradecer el buen trabajo de la tripulación, el dato de Javier y de todos ustedes quienes disfrutan de esto que uno comparte con cariño. Ya nos veremos en otro episodio de la querida serie Andon Bus y de las otras series y los otros viajes en transporte público que les comparto. Chau, que estén muy bien y que Dios los bendiga mucho.